Amén, amén. Bienvenido a la casa de Dios. Nos sentimos contentos de que podamos estar una vez más en la iglesia. Después de este fin de semana tan interesante que tuvimos. Hablaba con varios hermanos y algunos hermanos pues tuvieron que sufrir algunos daños físicos a la casa, no al cuerpo. Pero estamos bien, gracias a Dios, es lo más importante, estamos bien. Bueno, vamos esta noche a estudiar la palabra de Dios, ya que hemos venido también a estudiar la palabra, las sagradas escrituras y la verdad las cosas de que, ¿cuál es el propósito de todo esto? Que amemos más la palabra de Dios, que conozcamos más ese libro sagrado. Bueno, vamos a comenzar viendo cómo andamos. Vamos a hacer una revisión. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? Esta pregunta es pregunta de kinder cristiano. ¿Cuánto? Vuelvo a hacer la pregunta. Mire que están siendo grabados, están saliendo. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 39, hermano. Así me gusta. Unísono. No como que es una subasta, que uno da 40, el otro da 41, el otro da 50, el otro... Ok. El Nuevo Testamento, ¿cuánto tiene? 27. En total son 66 libros. Amén. Si usted no estuvo la semana pasada y no ha visto el video que grabamos la semana pasada, véalo por favor. Porque a veces hay muchas preguntas que por qué la Biblia católica tiene más libros y qué hay acerca de los otros libros. El tema fue los libros apócrifos. Así que le invito a que si no lo ha visto, que por favor lo vea. Lo que hoy vamos a comenzar, hermanos, es algo que vamos a viajar a través de toda la Biblia. Y algo que no sé si usted ha notado, en la biblioteca del Antiguo Testamento, los libros de la Biblia están organizados en grupos de 5 y de 12. Escucha, este es un dato bastante interesante. Grupos de 5 y de 12. Por ejemplo, tenemos 5, que es lo que hoy vamos a estudiar, que se llama el Pentateuco. Tenemos 12, que son los libros históricos. Después vamos a 5, que son los libros poéticos. Después vamos a otros 5, que son los profetas mayores. Y luego vamos a otros de 12, un grupo de 12, que son los profetas menores. O sea, esa es la clasificación de los libros del Antiguo Testamento. Ahora, hay algo que al comenzar el tema de esta noche, yo quisiera que me pusieran la casa, por favor, que tengo ahí. ¿Cuántos de ustedes quisieran comprar esta casa? Baratísima, en $3,000, $3,000, de 2 plantas. ¿Cuántos quisieran comprar esa casa? ¿No? Mucho trabajo para usted. ¿Qué más? ¿Ah? ¿Qué es lo que le hace falta a esa casa? ¿Qué le hace falta? Ajá. Le hace falta el fundamento. Amén. La casa puede ser muy preciosa, pero el agujero que tiene abajo quiere decir de que en cualquier momento la casa se va a hundir. Ahora, fíjese bien esto, por favor. Tenga esa imagen en su mente a través de todo este estudio bíblico. El Nuevo Testamento es parecido a esa casa. Muy precioso, muy lindo. Pero si nosotros decimos, a mí no me interesa el Antiguo Testamento o el Pentateuco, que es parte del mismo, entonces esa sería nuestra situación. ¿Pero por qué razón? Porque el Antiguo Testamento tiene el fundamento basado en el Antiguo Testamento. Yo me he encontrado con muchos hermanos que discuten este punto y dicen, no, nosotros solo deberíamos de leer el Nuevo Testamento, usted pastor predique del Nuevo Testamento, nosotros ya no tenemos que ver nada con el Antiguo Pacto o con el Antiguo Testamento. Yo le digo que no. Esta noche vamos a aprender por qué es importante tener el fundamento. Vamos a entender cuántas veces el Señor Jesús
habló sobre el Antiguo Testamento, el Pentateuco. Vamos a ver también cómo el apóstol Pablo lo usó bastante, Pedro lo usó bastante. Todos los apóstoles usaron el Antiguo Testamento. Eso fue lo que ellos usaron bastante. Ahora, por lo tanto, nosotros debemos de ponerle un énfasis muy importante, un énfasis muy especial a lo que es el Antiguo Testamento, y este día comenzamos el viaje en los que se conocen como los libros de la ley o como el Pentateuco. ¿Qué significa la palabra Pentateuco? Bueno, es una palabra compuesta, que la palabra penta quiere decir 5. Amén. 5, penta. Y la segunda parte, teucos, quiere decir rollo, un rollo de cinco libros. Yo me acuerdo que cuando estaba en la escuela dominical, cuando yo iba a la escuela dominical, cuando era un niño y comencé en las clases de la Biblia, la forma como uno lo aprendía era a través de los coritos. Y nosotros teníamos un corito que decía, y había que hacer las señales. Entonces uno ponía así, decía, los libros de la ley, y comenzaba uno, son 5, y después los libros, y después comenzaba uno así, dedo por dedo, Génesis, Éxodo, y así hasta llegar al último, y terminé diciendo que Moisés escribió. Entonces eso era todos los domingos, me acuerdo, todos los domingos, todos los niños pasábamos al frente y cantábamos los coritos como eso. Entonces, eso le quedó a uno bien grabado en la cabeza, el Pentateuco. Entonces, básicamente, los libros del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, por los judíos le llaman la Torá. O sea, no crean que cuando el judío dice la Torá, se refiere a todo el Antiguo Testamento. Ellos le llaman la Tanaj, como dijimos el otro día. La Torá es simplemente esos primeros 5 libros de la Biblia, los cuales son Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Ahora, yo creo que también usted puede venir a la pregunta. En hebreo, en la Biblia en hebreo se llaman igual, tienen diferentes nombres, tienen nombre de acuerdo a la lengua de ellos. Pero generalmente es interesante los nombres, porque por ejemplo, el libro de Génesis, la primera palabra es en el principio. Entonces por eso Génesis creo que es Chavot, no sé cómo dice, creo me equivoque o no, pero comienza con esa palabra hebrea. Luego en Éxodo dice, y los hijos de Israel salieron, salida, tiene otro nombre. Y la primera, como dicen, en el primer verso, la primera palabra que había en el libro, esa es la palabra que le quedó en el nombre del libro. Pero para nosotros es un poco diferente. ¿Quién los escribió? Moisés. Moisés los escribió. Ahora, cada uno de estos libros que nosotros tenemos aquí, por ejemplo, Génesis, se le llama Génesis porque usted iba a encontrar el principio de todas las cosas. Éxodo, la salida del pueblo de Israel de Egipto. Levíticos, porque tiene muchas leyes que fueron establecidas y que los levitas estaban a cargo de hacer todo eso. Números, el Señor contó al pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. Y Deuteronomio es una palabra en hebreo, es en griego, que la palabra Deuteronomio quiere decir segunda ley. No es que haya una segunda ley, sino que Moisés les tuvo que volver a contar, a decir a la nueva generación la ley que el Señor había dado allá en el libro de Éxodo. Así que en cortas palabras eso es lo que se trata, pero comenzamos con el primer libro de la Biblia, Génesis. ¿Qué es lo que habla Génesis? Por lo menos Génesis tiene 50 capítulos. 50 capítulos. En esos capítulos, si Génesis no existiera, nosotros no supiéramos cómo Dios creó las cosas. No tendríamos ni la menor idea. Tampoco supiéramos cómo fue la caída del hombre, cómo sucedió eso. Tampoco supiéramos acerca del diluvio, porque ahí se nos cuenta del diluvio. Tampoco supiéramos por qué razón es que hay tantos idiomas. Génesis nos cuenta en la Torre de Babel la razón por qué hay tantos idiomas. También no supiéramos, si no existiera Génesis, cuál fue la primera gran promesa que Dios le hizo al ser humano, la gran primera promesa de redención, o la misma vez la primera profecía redentora acerca del Mesías que vendría al mundo, en Génesis 3:15, que muchas veces lo hemos estado hablando,
que donde dice el Señor que de la simiente de la mujer iba a nacer un niño. Y ese niño, ese personaje, le iba a aplastar la cabeza a la serpiente. Y la serpiente era Satanás. Pero que la serpiente le iba a morder el carcañal. Eso quiere decir de que el Señor iba a pagar con su vida, pero también resucitó para redimirnos a nosotros. En el libro de Génesis, nosotros encontramos también cómo comenzó el pueblo de Dios. Cuando el Señor llamó a Abraham, lo llamó para que él fuera el padre de una nación escogida. Vamos a leer acerca de los patriarcas. Abraham, Isaac, luego sigue la línea a través de ¿quién? Jacob. Y después de Jacob nosotros vemos José o las 12 tribus de Israel, cómo nace la nación de Israel. Y ese libro es un libro que comenzó con una bendición, pero al final cuando termina el libro vemos al pueblo de Israel yéndose para Egipto para ir a vivir en aquel lugar. Y luego cuando comienza el siguiente libro que se llama Éxodo, la palabra éxodo quiere decir salir. Es una palabra que aún se ocupa en muchas partes. Dicen, hubo un éxodo de muchas personas. Quiere decir, esas personas salieron, se fueron. Entonces, ¿de qué nos habla el libro de Éxodo? Básicamente 3 cosas bien importantes. Nos habla de la liberación que el Señor hizo al pueblo de Israel. Habla del pacto que el Señor hizo y habla del establecimiento de la adoración. Ahora, es bien interesante cuando uno comienza a ver cómo el Señor está tratando con el imperio más grande del mundo de esa época. Egipto era el imperio más poderoso. Es como hablar ahora Estados Unidos. Entonces, Egipto tuvo que sufrir la mano de Dios, porque dice que el corazón del faraón se endureció contra el pueblo de Israel. No los quería dejar salir. Él se llamó casi el amo de la vida de ellos y no les daba la libertad. Entonces vemos el nacimiento del libertador, Moisés. Vemos las 10 plagas que sucedieron, o sea, cómo Dios los sacó con mano fuerte, con mano poderosa para sacarlos de ese lugar. Y vemos el milagro del Mar Rojo, todo lo que Dios hizo para que el pueblo de Israel pasara a través de ese mar, y cómo el Señor hundió los carros del faraón en el Mar Rojo. Dice una persona, leí esto, un científico decía, es imposible. Él dijo, la verdad que la Biblia está equivocada, dijo. Ellos pasaron no el Mar Rojo, sino que el Mar de los Juncos, porque así es como dice. Y entonces existe algo que se llama un Mar de los Juncos, que en realidad es como un lago lleno de lodo, que cuando usted camina en ese lago, el agua le llega hasta la rodilla. Entonces decía el científico, fácil, pasaron caminando ahí. Entonces el cristiano le responde, de verdad que tiene razón, le dice, pero explíqueme esto. ¿Cómo usted explica que el ejército del faraón se hundió en ese laguito tan chiquito? Ya el hombre ya no pudo decir nada. Pero la ciencia trata de decir, no, eso nunca pasó. Pero sí, o sea, la palabra de Dios es la fe que nosotros tenemos de que sí, realmente eso pasó, eso sucedió. Y hay aún videos, han salido muchos videos en YouTube acerca de que han encontrado restos de carros tirados por caballos que están dentro de ese Mar Rojo. ¿Qué más? Encontramos los pactos de Dios. El Señor hace un pacto con ellos, recuerden el monte Sinaí, el lugar del pacto. Dios establece la ley, ¿qué le da? Los 10 mandamientos. Y fíjense que ese es uno de los lugares donde a esa generación ellos escucharon la voz audible de Dios. Así como le digo, la voz audible de Dios. No aquí como nosotros la sentimos aquí, que nos habla la conciencia, nos habla los pensamientos. No, ellos escucharon así como usted me está escuchando a mí. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Nadie se acerca al monte. ¿Qué vieron ellos? Que el monte parecía que ardía, que había un fuego. ¿Cómo Moisés describe la voz de Dios? Él le describe como que fueran muchas trompetas sonando a la misma vez, como que fuera relámpagos, como que fueran truenos, que cuando Dios comenzó a hablar los 10 mandamientos, el pueblo de Israel no aguantó.
segundo, tercero por ahí, dice: Moisés, por favor, ve tú y habla con él, porque nosotros sentimos que nos morimos. Solo imagínense, ¿qué nivel? Ellos están no viendo a Dios, escuchando la voz de Dios de una manera audible. Esa generación, podría decir, fue una de las únicas generaciones que de manera masiva escucharon la voz de Dios. El Señor establece un pacto con ellos ahí y les da los 613 mandamientos. ¿Qué más encontramos en ese libro? Encontramos la adoración. Dos cosas. En primer lugar, la Pascua. ¿Por qué es importante la Pascua? Porque en la Pascua el Señor estaba dando una revelación que se iba a cumplir en el Nuevo Testamento. La palabra Pascua lo que quiere decir es simplemente pasar de largo. Por eso la expresión en inglés es muy interesante: pass over, pasar sobre, pasar. O sea, ¿en qué consistía? Consistía en que este ente o este demonio de la muerte iba a matar a todos los primogénitos, a todos, incluyendo a los de los israelitas, incluyendo hasta de los animales. Pero había una forma de salvarse, y es que ese día, que era el 14 de Nisan, según el calendario de ellos, había que matar un corderito puro, perfecto. Ellos se lo iban a comer juntamente con hierbas amargas, pero la sangre del corderito le iban a poner en el dintel de las puertas. Y cuando este demonio de la muerte que se iba a ir matando a toda la gente, viera la sangre, iba a pasar de largo. ¿Qué ilustraba esto? Un principio sagrado, y el principio sagrado es que la sangre del Cordero de Dios nos libra de la condenación eterna. ¿Recuerda lo que dijo Juan el Bautista cuando llegó Jesús a bautizarse? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan, como buen judío, estaba haciendo referencia a la Pascua. Ahora, ¿qué otra cosa también nos enseña el libro de Éxodo? Por eso, hermano, esos libros uno no los puede pasar de largo. El tabernáculo. El tabernáculo era una tienda que podemos decir, le podemos llamar un templo, pero era una tienda hecha de ciertas pieles, que el propósito era que allí se guardara el arca o el cofre, o lo digo de otra manera, o la caja, que era de madera pero forrada con oro, donde se iban a poner las tablas de los 10 mandamientos. Iba a haber un recuerdo del maná y también la vara de Aarón, todo eso iba a estar ahí adentro. Pero en realidad ese era el lugar físico de la presencia de Dios. Entonces, básicamente eran 3 lugares. Uno era el lugar de los atrios, o sea, el lugar del patio, el lugar donde estaba podemos decir, un gran mar de bronce. O sea, cuando dice mar de bronce, imagínese usted como una piscina de bronce pequeña para purificarse, y estaba el altar donde hacían los sacrificios. Ese era en los santos, y el pueblo no podía entrar, sino que tenía que ver de lejos, ellos no podían entrar. Luego estaba el lugar santo. En el lugar santo, ahí solo entraban los levitas nada más, los sacerdotes y los levitas. Y ahí ministraban delante del Señor. Ahí estaban las lámparas, unas lámparas especiales de aceite, estaban los panes de la preparación, que eran unos panes especiales, y luego había unas cortinas para entrar al lugar santísimo. En el lugar santísimo solo se podía entrar una vez al año, o generalmente solo en el caso de esta época de Éxodo solo iba a ser Aarón que podía entrar o Moisés que podía entrar. Entonces ellos entraban una vez al año a pedir perdón por los pecados del pueblo. Por favor, ponga atención, quizás me voy a detener un poquito en esto porque eso es importante. Usted mire cómo el Antiguo Testamento tiene que ver con el Nuevo Testamento. En el Arca del Pacto, o en esa caja sagrada, la tapadera, habían dos ángeles con las alas extendidas. Esa tapadera se le llamaba el asiento de la misericordia. Y ahí se rociaba la sangre para pedir perdón por los pecados del pueblo. Fíjese eso, el asiento de la misericordia, sangre que se rociaba. Entonces, si usted puede ver bien en cuenta esto, que la persona común
no podía entrar. El levita para entrar tenía que purificarse por medio de sangre de animales, se purificaba para poder entrar al lugar santo. El sacerdote para entrar al lugar santísimo tenía que ser purificado también. Ahora, el escritor del libro de Hebreos dice que Cristo nos abrió a todos nosotros el camino para entrar confiadamente, escuche, para entrar confiadamente a la misma presencia de Dios. Cuando usted ha leído eso en Éxodo y luego ve lo que dice el escritor de Hebreos, ahora usted entiende de que para nosotros hoy es un gran privilegio. Porque imagínense, aún hoy en día, ¿cuántos han oído de los mormones? Los mormones tienen ciertos templos que para ellos son sagrados. En esos templos no cualquiera entra. Eso no es para la gente común. Ellos solo para cierto grupo de personas entran para hacer ciertas ceremonias. Entonces igual, allá también con el pueblo de Dios así era. El templo o el tabernáculo no era para todos. Usted adoraba de lejos. No podía entrar a la presencia de Dios. Otros entraban en su nombre a la presencia de Dios. Entonces ahora, ¿qué tenemos nosotros? Facilidad. De en cualquier lugar podemos adorar al Señor. En cualquier lugar está la presencia de Dios. Por eso es que cuando uno adora, tiene que adorar en espíritu y verdad. Usted no adora porque le están diciendo, ahí está la canción, cántela. Usted adora porque usted tiene la revelación de que lo que Dios ha hecho en tu vida es real en tu vida y por eso tú cantas. Si Dios no ha hecho nada, pues no cantes. Si Dios no ha hecho nada, siéntese, ve el teléfono, haga cualquier otra cosa. Pero si Dios ha hecho algo en tu vida, hermano, haga todo lo que tenga que hacer, emocione, pare, se sienta, corra, llore, levante las manos, aplauda. ¿Por qué? Por lo que Dios ha hecho en su vida. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir? En el libro de Éxodo nosotros encontramos también otra cosa muy interesante. El faraón nos recuerda a Satanás, que nos tenía a nosotros esclavos del pecado. Israel nos recuerda a nosotros. Moisés nos recuerda al Señor que vino a liberarnos de nuestros pecados. El Éxodo, nosotros yendo a la tierra prometida. ¿Cuál es nuestra tierra prometida? Allá arriba en los cielos. Libro de Levíticos, hermanos. Saben, hermanos, que uno de los libros que usted puede comenzar a leer la Biblia y dice, este año comienzo a leer la Biblia. Y usted comienza a ir, va bien por Génesis, va bien por Éxodo, pero cuando llega a Levíticos, no me gusta. Pero hermanos, tenemos que entender. ¿Sabe cuál es el tema? El tema de Levíticos está en 19:2, dice, sed santos porque yo soy santo. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Santidad, escuchen, santidad no es ser una persona que se cree mejor que los demás o que se cree que está más cerca de Dios. La palabra santidad quiere decir que yo le pertenezco a Dios, que yo soy separado para Dios. Entonces el libro de Levítico daba una forma de cómo la persona se podía separar para Dios. Pero, lo más importante para nosotros no vamos a hacer todos los sacrificios que dice. Nosotros no vamos a matar corderitos, no vamos a matar palomitas, no vamos a hacer ninguna de esas cosas. Pero lo que sí nos deja entender el libro de Levíticos es esto. Primero, que Dios no es cualquier Dios, que Dios es santo. Es lo primero. Dios ama al pecador, pero el pecado del pecador no lo ama. Dios ama al pecador, pero si el pecador se quiere acercar a Dios, tiene que dejar a un lado el pecado para acercarse. Eso es lo que habla el libro de Levíticos. En segundo lugar, si usted mira el libro de Levíticos y todo lo que, porque es bien literal el libro de Levíticos, dice que llevan el animalito, dice le cortarás el cuello, dejarás que la sangre corra, le sacarás los intestinos, quemarás los intestinos, luego la grasa la apartas porque es olor agradable al Señor, rociarás la sangre. Imagínese usted, hermanos, me atrevo a decir millones de personas en los días de los sacrificios, porque si usted quería pedir perdón por su familia, había que llevar un corderito para que el Señor le perdonara. Ahora, imagínese usted ver esos ríos de sangre corriendo, muchos animales muertos, olor a carne quemada. ¿Se imagina usted todo ese sector? Ahora, ¿cuál era el propósito de Dios en hacer todo eso? Para recordarte que Dios mira el pecado con gravedad.
El pecado no es algo que se toma a la ligera. El Señor quería, por ejemplo, cuando llevaban una palomita, ¿cuánto le gustan las palomitas? Una de las cosas que hacía el sacerdote antes de matarle era quebrarle el cuello. Y usted mira, ¿pero qué te recordaba? Te recordaba que el pecado, Dios no se hace, como dicen, no tengo nada que ver. No, Dios mira el pecado. Y todo pecado requería un pago. Por eso es lo que vemos en el libro de Levíticos. Vemos sacerdotes ministrando. Ahora, ¿qué tiene que ver con Jesucristo? Usted comienza a ver con mucho cuidado. Lo que, por ejemplo, una de las cosas que a mí me llama la atención era la purificación de los leprosos. Una de las cosas que el leproso, cuando ya se presentaba limpio, le ponían sangre en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar derecho y también en el dedo gordito del pie también le ponían sangre para declararlo libre. Nosotros fuimos, en cierta medida la Biblia siempre compara la lepra con el pecado. Nada la podía quitar. Pero dice, la sangre de Cristo sí puede quitar el pecado. ¿Y qué es lo que hace? Te cambia tu manera de percibir las cosas, tu manera de hacer las cosas y tu manera de caminar. La próxima vez que usted lee el libro de Levítico, no solo diga, oh, este libro yo no lo entiendo, yo no sé por qué, sino vea a Jesús a través de todo el libro de Levítico. ¿Cuántos pueden decir amén? Libro de Números, hermanos, libro de Números. Quizás cuando dicen números, a mí no me gustan los números, no me gusta la matemática, no me gusta la contabilidad. No, números no tiene mucho que ver con realidad lo que el libro dice. Sí, al principio del libro hay un censo. Dios ordenó que se hiciera, que se contara todo el pueblo de Israel cuántos eran, pero en realidad, habla de esos 40 años que ellos estuvieron en el desierto. Y una de las cosas que a mí me llama la atención, que el libro de Números cuenta que ellos rápido llegaron a la tierra prometida. No se tardaron 40 años en llegar a la tierra prometida, no. Si ellos ya, le digo, en unos meses ya estaban en la frontera. Pero ¿qué dice la Biblia? Que ellos mandaron espías. Los espías trajeron un mal reporte. Después ellos no quisieron entrar a la tierra prometida. ¿Y qué hizo el Señor? Bueno, ¿cuántos días estuvieron los espías? 40. Ok, 40 años a dar vuelta en el desierto. Eso está aquí en el libro de Números. Ahí el libro de Números es un libro de quejas, un libro de rebeliones, un libro de donde el Señor corrige al pueblo. Por ejemplo, ellos estaban protestando que aquí, que el Señor los traía aquí, que este pan que cae del cielo ya no nos gusta, que para qué nos trajo, para morirnos aquí. ¿Y qué hace el Señor? Dice que les manda serpientes ardientes. ¿Qué eran serpientes ardientes? Eran serpientes del desierto que cuando mordían a las personas, el veneno no se sentía que iba quemando todo por toda la sangre. Les mandó esa serpiente. ¿Se acuerdan? La serpiente de bronce. Y ahí también se recuerda que el mismo Señor Jesús habló de esto. Dice, y como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así va a ser necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Se da cuenta? En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, de lo que pasó en este libro. Y lo que nosotros también vemos también en ese libro, cómo Dios se mantuvo fiel. En una ocasión Dios le dice a Moisés, Moisés, apártate, los voy a destruir a todos, no va a quedar nadie con vida. Y de ti voy a sacar una gran nación. Se le dice, no, Señor, pero ¿por qué vas a hacer eso, Señor? No, ¿qué van a decir los egipcios? Y uno mira que Dios siempre le está dando nuevas oportunidades. Ahora, ¿eso qué me recuerda a mí? En primer lugar, no crea que cuando yo le fallo a Dios, no crea que Dios dice, no, está bien, mijito, yo te amo. Eres mi regalón, eres mi consentido. No, está bien, ya te entiendo. No. Todas nuestras desobediencias tienen consecuencias. Pero Dios es restaurador. No te deja ahí tirado, no. Él busca cómo te restaura, cómo que lo que pasó, sí, Él se olvida de lo que hiciste, pero también busca que te encamines en el camino correcto.
La Biblia dice que el Señor nos va a enseñar cuál camino nosotros debemos de tomar. Y eso nosotros cuando leemos estos libros, uno dice, gracias Señor. Por ejemplo, Pablo lo mencionó en 1 Corintios 10:11, dice, estas cosas, hablando de todo esto que había pasado, fueron escritas para nuestra enseñanza. Entonces, cuando usted está leyendo, usted dice, gracias Señor por lo que tú estás haciendo. El quinto libro, y aquí vamos a ir terminando, Deuteronomio. Pasaron los 40 años y el Señor dijo, esa generación que vieron las 10 plagas de Egipto, esa generación que escucharon mi voz en el monte Sinaí, esa generación que cuando llegaron frente a la tierra prometida dijeron, no, porque vamos a ser esclavos, esa generación se va a morir en el desierto. El Señor le estipuló a esa generación a partir de ese momento 40 años de vida. En esos 40 años, todos esos iban a desaparecer. Solo iban a sobrevivir Moisés, Josué y Caleb. Los únicos que iban a sobrevivir. Pero a Moisés no se le permitió entrar, así que al final iban a quedar solo dos, Josué y Caleb. Pues cuando la generación antigua había muerto y los hijos de ellos ya estaban, Moisés los vuelve a tomar y le dice, ok, voy a comenzar a hacer un recordatorio de todo lo que pasó. Y comienzan a recordar toda la jornada. Si ustedes no sabían porque ustedes eran chiquitos, ustedes no sabían porque ustedes todavía no se daban cuenta de lo que estaba pasando, pues ahora les voy a contar, esto fue lo que pasó. Y ahí encuentran la repetición, por ejemplo, de los 10 mandamientos. Ahí están otra vez en Deuteronomio. Moisés se lo dice a los nuevos niños que ahora ya son grandes, que están listos, les repite todas las leyes que tiene que decirles. Les recuerda las leyes de Dios, el pacto. Y uno de los pasajes más famosos que tiene el libro de Deuteronomio son el pasaje de las bendiciones y las maldiciones. Es un pasaje que cada vez que yo lo leo, hermanos, a mí se me paran los pelos de punta. Porque bendición es lo que Dios quiere que pase en tu vida. La palabra bendición literalmente quiere decir un buen decir. Es lo que Dios quiere, lo que Dios ha proclamado para que pueda pasar sobre tu vida. Y es lindo cuando uno escucha las bendiciones. Pero luego uno se da cuenta de que existen las maldiciones. Hermanos, las maldiciones son como una sombrilla, como una cúpula, como un muro que no deja penetrar las bendiciones de Dios a tu vida. Yo no sé si alguna vez usted se ha puesto a pensar, ¿soy bendecido de Dios o soy maldecido de Dios? Yo pienso que todos los que creemos en el Señor somos hijos bendecidos de Dios. Porque si por un momento, escuche, si por un momento Dios quitara la cobertura de bendición, comenzaría a pasar todo lo que dice ahí. Maldita será tu canasta de amasar. Maldita será tu entrada, maldita será tu salida, te sanará, te llegarán muchas enfermedades, te volverás loco, hasta cosas como esas, te volverás loco, serás estéril, todo lo que hagas se te va a derrumbar. Y uno dice, wow, qué terrible. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor simplemente les decía, obedezcan los mandamientos y les va a ir bien. Sean desobedientes, les va a ir mal. Y el pueblo de Israel sufrió mucho con respecto a eso. El sermón del monte. ¿Se acuerda cuando el Señor le dice a Satanás, combatiendo con Satanás? O sea, lo voy a decir de esta manera. Era una guerra espiritual con Satanás. ¿Qué le dice a Satanás? Que esta piedra se convierta en pan, porque sé que estás en ayuno. Tírate del templo, desde la punta más alta. Si me adoras, te doy todos los gobiernos del mundo. El Señor no se puso a argumentar, ¿sabe con qué le respondió? Con la palabra de Dios. ¿Y sabe cuáles fueron los versículos que él le respondió? Todos del libro de Deuteronomio. Todos están, porque dice, de toda palabra que sale de la boca de Dios, está en Deuteronomio 8. Y así por el estilo, no tengo tiempo para decirlo todo, pero se da cuenta que Jesús sí sabía lo que decía el Antiguo Testamento. ¿Cristo está presente en el Pentateuco? Claro que sí. En Génesis, Cristo es la simiente prometida, la simiente que vendría de la mujer. En Éxodo, Cristo es el Cordero Pascual. En Levíticos, Cristo es el sacrificio perfecto. En Números, es la roca espiritual. ¿Se acuerda de la roca que salía agua?
que lo seguía por todos lados. Y Pablo dice en una parte que Cristo era la roca que lo seguía a ellos. Y Deuteronomio termina diciendo que vendría otro, Moisés dijo que vendría otro profeta mayor que él y a ese tendrían que oír. ¿Por qué es importante el Pentateuco? No lo dejemos de un lado, leámoslo, hermanos, porque ahí vamos a aprender quién es Dios. Inclusive ahí vamos a entender que siempre necesitamos gracia porque somos pecadores. Ahí vamos a entender, hermanos, que lo que está ahí simplemente era como una sombra de Cristo, lo que estaba por venir. Vamos a entender lo que es la Biblia, en realidad lo que es toda la palabra de Dios, el pecado, la redención, todo eso lo encontramos en estos libros. Pero en realidad, hermanos, el Pentateuco no solamente es un libro lleno de leyes antiguas. Es un libro que contiene todo lo que nosotros necesitamos saber, cómo comenzó todo, por qué salieron malas cosas, cómo fue el plan de redención y cómo todo esto apuntan a Jesucristo. Jesucristo dijo esto en Lucas 24, 27, que debíamos de escudriñar las Escrituras porque ellas son, las Escrituras, lo que hablan sobre Él. Y cuando Él dijo las Escrituras, el Nuevo Testamento todavía no estaba, solo estaba el Antiguo Testamento. Dijo, ellas, o sea, refiriéndose a la ley, refiriéndose a los profetas, dijo, de ahí estoy yo. ¿Cuántos han aprendido algo esta noche? Lo importante, hermano, es que hagamos algo al respecto. Léalos, por favor. No solo se quede con la información. Léalo, vaya a leerlo y véalo desde otra perspectiva, que el Señor te va a dar mucha fuerza y mucha ayuda. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra de esta noche. Yo te pido de que esta palabra...